La crítica textual, manuscritos corruptos e influenciados por herejías gnósticas y filosofías paganas. La crítica textual es un campo de estudio que busca reconstruir el texto original de las escrituras mediante el análisis comparativo de manuscritos antiguos, mientras que el texto recibido es una compilación de textos griegos que sirvió como base para la traducción de la Biblia del rey Jacobo, King James Version, y otras versiones de la Reforma Protestante. Según la investigación de la autora, Gail Riplinger, en su libro New Age Bible Versions, señala que la crítica textual moderna es un esfuerzo para deconstruir la Biblia y socavar su autoridad. Ella argumenta que los críticos textuales, al priorizar manuscritos antiguos como el Vaticanus y el Sinaiticus sobre el texto recibido, están alterando el texto original y promoviendo sus propias creencias. Diferencias clave según la autora. Base textual. La crítica textual se basa en una variedad de manuscritos, incluyendo algunos más antiguos, mientras que el texto recibido se basa en manuscritos bizantinos más tardíos. Riplinger argumenta que los manuscritos antiguos preferidos por la crítica textual son corruptos e influenciados por herejías gnósticas y filosofías paganas, y fueron alterados intencionalmente. Preservación. Riplinger afirma que el texto recibido, a pesar de basarse en manuscritos más tardíos, es más confiable porque representa la tradición textual de la Iglesia cristiana a través de los siglos y fue preservado por Dios. Los manuscritos antiguos, en contraste, fueron rechazados por la Iglesia. Metodología. La crítica textual emplea métodos científicos para analizar las variaciones entre manuscritos. Riplinger critica este enfoque, afirmando que los críticos textuales están guiados por sesgos teológicos y filosóficos que socavan la autoridad de las escrituras. Ella también argumenta que la crítica textual rechaza el legado bíblico, dando más autoridad a las teorías de los eruditos que al consenso de la Iglesia a través de los siglos. Resultados. La autora señala que la crítica textual a menudo resulta en la omisión de palabras, frases o versículos completos presentes en el texto recibido, y que los cambios realizados en nuevas versiones diluyen o eliminan doctrinas importantes. ¿Por qué la autora defiende el texto recibido? Fidelidad. Riplinger argumenta que el texto recibido, a pesar de estar basado en manuscritos más tardíos, es más confiable porque representa la herencia textual de la Iglesia cristiana a través de los siglos. Ella sostiene que este texto fue preservado por Dios a lo largo del tiempo, mientras que los manuscritos antiguos corruptos fueron rechazados por la Iglesia. Numerosidad y uniformidad. La autora destaca que el gran número de manuscritos de tipo bizantino, la base del texto recibido, indica su fidelidad y preservación. Afirma que las variaciones entre estos manuscritos son mínimas. Consistencia doctrinal. Riplinger señala que los cambios realizados en nuevas versiones, basadas en la crítica textual, a menudo debilitan o eliminan doctrinas importantes, mientras que el texto recibido mantiene la integridad de la fe cristiana. Rechazo del sincretismo y el racionalismo. La autora percibe la crítica textual como un ataque a la autoridad de la Biblia, así como un esfuerzo ecuménico para reunir todas las creencias bajo un mismo paraguas espiritual. También detecta influencias filosóficas como el racionalismo, el humanismo y la teología liberal como los motores que impulsan la crítica textual. Intereses de la crítica textual según la autora. Socavar la autoridad de las escrituras. Riplinger considera que la crítica textual busca deconstruir la Biblia y cuestionar su inspiración divina. Para ella, los críticos priorizan sus teorías por encima de la tradición de la Iglesia y la fe de los creyentes. Promover agendas teológicas. La autora alega que algunos críticos tienen sesgos teológicos que influyen en sus decisiones textuales, favoreciendo lecturas que debilitan la deidad de Cristo o doctrinas como el pecado y la culpa. Influencia de la nueva era y el catolicismo. Riplinger argumenta que algunos editores de nuevas versiones bíblicas tienen conexiones con movimientos esotéricos, la nueva era y el catolicismo. Según la autora, esto demuestra una manipulación del texto con propósitos ocultos. Intereses económicos. La autora también menciona los intereses económicos de las editoriales al promover nuevas versiones, lo cual para ella es una muestra de cómo se anteponen intereses materiales y carnales por encima del bienestar espiritual. En resumen, la autora ve la crítica textual como un ataque a la autoridad bíblica, y defiende el texto recibido como el texto preservado por Dios y la Iglesia a través de la historia, reflejado fielmente en la King James Version en inglés y en el caso del español la Biblia Reina Valera Antigua.
Su postura es claramente pro-texto recibido y anticrítica textual, lo que la lleva a desconfiar profundamente de las nuevas versiones de la Biblia.